Bendiciones, les saludo a todos los seminaristas que están escuchando y van a comenzar a estudiar este nuevo curso. El curso que estaremos estudiando a partir del día de hoy se llama Panorama Bíblico. Yo soy el pastor John Kim de Holyland y quizá ustedes están escuchando por primera vez esta clase. De repente habrán algunos que quizá ya han escuchado esta clase en algún seminario, tal vez en alguna clase bíblica o quizá en sus propias iglesias ya han tratado esta materia que se titula Panorama Bíblico. A modo de introducción, quisiera enseñarles en qué consiste esta materia. Entonces, ¿en qué consistirá Panorama Bíblico? Estudiar esta materia es una forma de estudio bíblico centrado en los libros históricos. Vamos a ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, pero vamos a centrarnos específicamente en los libros históricos. ¿Cuáles fueron las historias y los acontecimientos que dieron lugar a la historia que conocemos el día de hoy? Y desde la creación de Dios, ¿qué cosas han ocurrido en la historia del hombre? ¿Cómo ha obrado Dios en medio de la historia del hombre? Todo esto lo estudiaremos en este tema Panorama Bíblico. La historia no es solo un cuento irreal, sino que fue un acontecimiento real que se dio en un tiempo, en un lugar y un espacio determinado dentro de la historia del hombre. Vamos a basar nuestra materia en los libros históricos que ocupan el 75% de todas las escrituras que nosotros conocemos. También quiero comentarles que cuando estudiemos esta materia vamos a tener una ayuda audiovisual. Yo suelo utilizar muchos mapas y gráficos. Allí vamos a buscar los diferentes lugares geográficos que aparecen dentro de las escrituras. También voy a buscar algunas fotos y tal vez algunos videos que les ayudarán mucho a entender los acontecimientos más importantes desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Este estudio bíblico, yo ya llevo 20 años enseñando esta misma materia. He enseñado a los lugares misioneros también. Yo enseño en coreano y luego estas clases han sido traducidas o son traducidas en 11 idiomas diferentes. Si hubiera alguno de ustedes que desea aprender esta materia para enseñar a otros, ya sea en el campo misionero, en las iglesias, les pido que puedan comunicarse conmigo por correo electrónico o por algún comentario, para yo poder brindarles también los medios audiovisuales, los PowerPoint, los mapas, etc. Para que de esta forma ustedes en sus iglesias puedan enseñar también esta materia sobre panorama bíblico. Veamos ahora cuáles son los beneficios de estudiar el panorama bíblico y por qué les quiero contar acerca de los beneficios que traería estudiar este curso. Hay muchas personas que vienen estudiando por YouTube este tipo de cursos que duran 45 minutos, 50 minutos. Luego de haber escuchado los primeros 20 minutos, se cansan, se aburren y dejan de estudiar. Hay mucha gente que no persiste hasta el final. Por ello, les ruego que puedan empezar y continuar hasta el final esta materia, teniendo en cuenta todos los beneficios que pueden alcanzar estudiando este curso desde el principio hasta el final. Y si es así, les aseguro que no se arrepentirán de esta decisión. ¿Cuáles son los beneficios entonces de estudiar el panorama bíblico? Primero, van a poder comprender en forma general la Biblia. En segundo lugar, van a comprender la geografía de la Biblia, sus lugares, sus zonas bíblicas, y no saben cuán importante es tener este conocimiento de la geografía bíblica a la hora de exponer la palabra de Dios. Les adelanté hace un momento que el 75% de la Biblia son libros históricos. Ahí aparecen muchos lugares geográficos que nosotros debemos tener en conocimiento. El conocimiento de esto nos va a ayudar mucho a lograr enseñar y transmitir en forma correcta la Biblia, la palabra de Dios. Por eso vamos a estudiar los diferentes lugares bíblicos que aparecen en la Biblia. Otro beneficio del panorama bíblico es que comenzamos a anhelar más de la palabra de Dios. Yo mismo he experimentado en carne propia hace 20 años atrás. Yo fui a Israel, a Jordán y a Egipto.
y estuve un mes en un viaje de peregrinación. Y al año siguiente, en el año 2001, estuve en Roma, en Turquía, en Grecia, estudiando, investigando los lugares geográficos de la Biblia. En esas dos oportunidades pude obtener mucha información sobre los lugares bíblicos y al volver de los viajes de peregrinación tuve el deseo ferviente en mi corazón de seguir estudiando la Biblia. Por eso es que comencé a enseñar este curso de panorama bíblico. Hace ya 20 años he venido enseñando a las iglesias, en los cultos de avivamiento, en seminarios teológicos como este, en campos misioneros, a los líderes de las iglesias, etc. Y ellos me han comentado su testimonio de que ha sido muy provechoso este estudio. Por eso yo les pido que puedan terminar este curso si es que lo están empezando. Para este curso también necesitaremos un material de estudio. La mayoría de los PowerPoint que yo les voy a mostrar a continuación en las siguientes clases se encuentran en el libro de estudio que está en la página de Holy Land que aparece en pantalla, la dirección que se encuentra en la pantalla. Una vez que entran con esa dirección en la parte de los datos, allí podrán encontrar el manual de panorama bíblico que se encuentra en muchos idiomas. Está traducido en el idioma de Camboya, en el idioma de la India, de Japón, de Taiwán, de Rusia, se encuentra también en español, en francés, y bueno, hay varios otros idiomas que está traducido también este material. Si gusta, lo puede descargar, lo puede imprimir, porque lo va a necesitar mientras estudiemos estas clases virtuales. Tenga presente esto en las futuras clases y ahí podrá tomar nota también en el material que está colgado en la dirección de la pantalla. En esta materia yo les voy a mostrar muchos mapas, muchos gráficos. Estos mapas de lugares bíblicos son de Prism. Ustedes lo pueden encontrar y lo pueden comprar en forma online en bibliotecas virtuales o en librerías virtuales. Los mapas que se encuentran en el libro se encuentran en forma bidimensional, pero ahí en ese libro los mapas se pueden encontrar en forma tridimensional. Son mapas que también incluyen zonas y sectores bíblicos que serán de mucha ayuda para que ustedes puedan comprender la Biblia. Eso de repente lo pueden adquirir entre 10 y 15 dólares en las librerías por internet. Todos los mapas que se van a utilizar están en inglés y también en español. Para poder utilizarlos de manera legal, nos hemos contactado con los autores de estos mapas para pedirles su autorización. También quiero pedirles encarecidamente, cada clase durará aproximadamente 45 minutos. Ustedes no dejen a media los videos, escúchenlos hasta el final. Una vez que comenzó, esfuércese en terminarlo. Y recuerden conseguir el material, descargarlo de la página e imprimirlo para que sea como una guía durante este tiempo de clase. Y cuando usted escuche estas clases, si usted desea ser profesor, puede contactarse conmigo por correo electrónico o por los comentarios. Si tienen alguna duda, háganmelo saber y trataré de responderle en forma inmediata. No sé cuándo volveré a hacer este tipo de clases en forma directa. Por esa razón es que estamos grabando y estamos colgando estas clases en el internet. El hacerlo en forma virtual impide muchas veces que podamos interactuar, que usted pueda preguntar y yo pueda responder, pero tal vez podríamos comunicarnos a través del correo electrónico. Ahí me pueden escribir y yo trataré de poder responder. Si a usted le parece provechoso este curso, le ruego que lo pueda compartir, lo pueda presentar a otras personas, pueda compartirlo con otras personas, pueda de repente suscribirse al canal para que más personas puedan tener acceso a este tipo de clases y videos y así entender mucho mejor y con más amplitud la palabra de Dios. Seminaristas, nosotros como pueblo de Dios necesitamos vivir la palabra de Dios. Amén. Tenemos que comprender y entender la palabra de Dios. Antes de comenzar el estudio bíblico, abramos nuestras Biblias y leamos un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 20, el verso 32. Dice así la palabra de Dios: Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y daros herencia con todos los santificados. Esta palabra se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 20, el verso 32. Esta palabra la dijo el apóstol Pablo después de su tercer viaje misionero. Pasó por Mileto y allí en Mileto mandó mensajeros a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque al volver a Jerusalén, Pablo sabía que sería encarcelado y quizá no volvería a ver a los líderes ancianos de la iglesia que se encontraba en Éfeso, iglesia donde él pastoreó durante mucho tiempo. Entonces, este pasaje trata del último discurso de despedida de Pablo a los ancianos que se encontraban en la iglesia de Éfeso. Pero antes de comenzar a hablar, Pablo les dice de la siguiente manera en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Después, en el verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice la palabra de Dios a través de Pablo que entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto, seminaristas, es muy importante. Y sigue diciendo en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay dos cosas que nos está diciendo Pablo en estos textos bíblicos: que la iglesia no es un lugar 100% seguro, que después de la partida de Pablo vendrán lobos rapaces que tratarán de devorar al rebaño, no perdonarán al rebaño, serán de tropezadero para el rebaño. ¿Cuáles son esas cosas perversas? Los falsos maestros, los falsos profetas, las corrientes de este mundo, aquellas cosas que nos llevan a negar a Cristo Jesús. Entonces empezarán a filtrarse, empezarán a llenar la iglesia con estas cosas que le pertenecen al mundo. Para hacer tropiezo y para hacer tropezar al rebaño, es por eso que Pablo le dice a los ancianos que deben de velar y cuidar la iglesia. El versículo 30 dice la palabra de Dios del mismo capítulo 20 del libro de Hechos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquellos que van a causar división, aquellos que van a buscar una razón para dividir la iglesia, son seguidores de sí mismos, son hombres egoístas y no son seguidores de Jesús. No serán honestos y se van a levantar esas personas. Por eso es que usted tiene que velar, como dice la palabra de Dios. También dice que Pablo está encomendando a los ancianos a Dios y a su palabra. Y entonces Pablo en esta ocasión no les está pidiendo un favor como de hombre a hombre, sino que los está entregando, los está encomendando a Dios y a su palabra. Porque solo la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia juntamente con todos los santificados. Veamos el verso 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Amados, el apóstol les está hablando a los ancianos de una iglesia que él fundó. Y si él dijo que la palabra tiene poder para sobreedificarlos a ellos, ¿cuánto más nosotros? Y la realidad es que nadie puede hacerlo con sus propias fuerzas, con las fuerzas humanas. Solamente es con el poder de la palabra de Dios que nosotros podremos permanecer firmes ante la tentación del enemigo, ante los ataques del enemigo que tratan de hacernos claudicar. Y así tendremos herencia, como dice su palabra, juntamente con los santificados. Esto quiere decir que daremos mucho fruto. Es por esa razón que es muy importante memorizar el panorama bíblico. Por medio de este curso, yo deseo que todos los seminaristas que están escuchando estas clases virtuales puedan estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, centrados en los libros históricos. Si lo hacemos de esta forma, podremos descubrir nosotros cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros.
Y esto nos va a ayudar a anhelar más de la palabra de Dios. Yo deseo que todos ustedes, seminaristas, puedan obedecer a la palabra de Dios y puedan cumplir la palabra de Dios y su perfecta voluntad. Cuando yo enseño esta materia, primero les enseño lo genérico para después enseñarles y entrar en lo más detallado. Esto lo hago de esta forma porque he encontrado que de esta manera se les hace mucho más fácil a ustedes poder aprender, y creo que así podrán estudiar mejor la materia y entender la Biblia, que es el fin de este curso. Bien, ahora a continuación vamos a ver un panorama general de esta materia, panorama bíblico. Y después, en la clase 1 y la clase 2, vamos a entrar con un poco más de detalle en el tema general. La Biblia consta de 66 libros y vamos a comenzar con la composición de la Biblia. Pongan como título Composición de la Biblia. En total tenemos 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Una vez más, en total son 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En realidad, esto es fácil de memorizar, ¿verdad? No es tan difícil de memorizar estos datos. ¿Por qué? Porque 3 por 9 es 27 y 27 son los libros del Nuevo Testamento. En total nos dan una suma de 66 libros de la Biblia. De los 39 libros del Antiguo Testamento podemos diferenciar 17 libros históricos, 17 libros proféticos, y en el medio de los dos podemos encontrar los libros poéticos o sapiensales, que son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los libros históricos, que son 17, son desde Génesis hasta Esther. Los libros proféticos se dividen a su vez en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que han profetizado mucho más, es decir, que tienen más contenido en su libro, y su libro es un poco más extenso. Y en cantidad mínima o con menos contenido, a este grupo se le llama profetas menores. En total, suman 17 libros proféticos. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Entre ellos hay algunos que escribieron algunos libros de la Biblia, pero también hay algunos que no escribieron ni un libro de la Biblia. En esta materia estaremos estudiando sobre los registros de los 17 libros proféticos. Hay profetas que no escribieron ningún libro bíblico, por ejemplo, Eliseo. Aparte de él, hay muchos otros profetas, como Natán quizá, que están ahí en los registros de la historia, pero que no escribieron ningún libro de la Biblia. Entonces, tenemos 17 libros históricos, tenemos 17 libros proféticos y 5 libros poéticos o sapiensales. Por favor, traten de recordar esto. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Después de Malaquías, hubieron 400 años donde Dios no entregó ninguna palabra, y este tiempo se considera como el tiempo de silencio, o también se le conoce como la Edad Oscura. Duró un total de 400 años. También este tiempo o esta era es conocida como el periodo intertestamentario de la Biblia. Este silencio duró hasta que vino Juan el Bautista. Luego vemos el nacimiento de Jesús, y desde su nacimiento hasta su crucifixión, su muerte y su resurrección, todo esto se encuentra en los libros del Evangelio, dentro de los 4 libros del Evangelio. Luego tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico del Nuevo Testamento. Este libro nos habla acerca de cómo los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Entonces, tenemos 4 libros del Evangelio más uno que es Hechos de los Apóstoles. En total serían 5 libros históricos que son considerados dentro del Nuevo Testamento. Muy bien, hasta este punto vamos a repasar un poco. Tenemos entonces 17 libros históricos, 17 libros proféticos, más 5 libros poéticos o sapiensales, que dan un total de 39 libros que serían el Antiguo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos,
Dentro de los 5 libros históricos tenemos 4 que vendrían a ser los evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos, que en suma, en total, nos dan 5 libros que son considerados históricos dentro del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos un solo libro profético, al cual se le considera el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, de los cuales 5 son históricos y uno sería profético. Esta suma nos da un total de 6. Entonces, 27 menos 6, ¿cuánto nos da? 21. Y 21 es la cantidad de epístolas para poder completar el Nuevo Testamento. De las 21 epístolas, 13 epístolas son paulinas. Y si restamos 13 menos 21, nos quedarán 8. Y 8 son las epístolas generales. Es decir, 13 epístolas paulinas y 8 epístolas generales. Las epístolas generales fueron escritas por los apóstoles menos Pablo. Es por esta razón que se le llama epístolas generales. Obviamente que Hebreos, por ejemplo, algunos dicen que pudo haber sido escrito por Pablo y que Pablo sería su autor. Pero al libro de Hebreos se le conoce como una epístola general porque es considerada como una carta anónima. Vamos a repasar una vez más. Tenemos 66 libros en la Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son históricos, 17 son proféticos y 5 son libros poéticos o sapiensales, que nos da un total de 39 libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Después de esto, hubo un tiempo de silencio que duró 400 años, también conocida como la Era Oscura, pero más conocida como la etapa intertestamentaria de la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros y tenemos a los 4 evangelios más el libro de Hechos, que suman 5 libros históricos en el Nuevo Testamento. Un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, y el resto de 21 libros son las epístolas, de las cuales 13 son escritas por Pablo y 8 son epístolas generales. La Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años y no fue escrita por una sola persona. Se involucraron aproximadamente 40 autores bíblicos para escribir los 66 libros de la Biblia. Cada libro no habla de cosas diferentes, sino, aunque fueron escritos en un periodo de 1500 años y escrito por 40 autores de contextos diferentes, de tiempos diferentes, la Biblia es un solo libro porque tiene un solo tema. Por esta razón es la palabra de Dios, y como dice su palabra, sabemos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. El mismo Dios inspiró a los autores bíblicos, los influenció a que ellos escribieran lo que hoy tenemos como Biblia. Es por esta razón que hay un solo tema en común que corre a lo largo de toda la Biblia, y por eso es innegablemente infalible. La palabra de Dios que tenemos el día de hoy, la Biblia, es la palabra de Dios y nadie lo puede negar. Cuando pase más tiempo voy a contarles por qué la Biblia es diferente a otros libros, a los libros que nosotros tal vez podamos conocer. Pasando al siguiente tema, aquí en la pantalla pueden ver una flecha, ¿verdad? En esta flecha dice la historia del pueblo de Israel y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver a continuación el orden cronológico en la que fue escrita la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? El primer libro de la Biblia es Génesis, ¿verdad? Luego viene Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego viene Josué, Jueces, Ruth. Todos estos libros fueron escritos de manera cronológica. Por lo tanto, el contenido que encontramos aquí es un contenido histórico, que también ocurrió en un transcurso de tiempo determinado. A continuación veremos que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Su contenido es acerca de la creación y de la era patriarcal. Podemos encontrar a Abraham, Isaac y Jacob. Son las historias que vamos a ver más adelante. Luego vemos cómo Israel
fue a Egipto y terminan siendo esclavos de Faraón. Después, ¿qué libro sigue? Sigue Josué, que trata acerca de la conquista de Canaán, de cómo estuvieron 40 años vagando por el desierto y después de eso pudieron entrar a la tierra prometida. Vamos a ver también en el libro de Josué sobre la conquista de Canaán. A Josué se le puede considerar como el primer juez de Israel. Por 400 años después de Josué se van a levantar jueces para liderar al pueblo de Israel, para que a través de ellos Israel pueda liberarse de sus enemigos. Encontramos a Josué, a jueces y a Ruth. Por ejemplo, Ruth 1:1 dice de la siguiente manera: en los días que gobernaban los jueces. Así comienza el libro de Ruth. Este libro también trata de una historia que ocurrió en los tiempos de los libros de los jueces. Luego de esto, el pueblo de Israel va donde el profeta Samuel y le pide que quieren un rey. Y es así como se levanta el primer rey, quien gobierna durante 40 años, quien fue Saúl. David va a gobernar 40 años más y Salomón también gobernará 40 años más. En total serán unos 120 años que es conocido como la etapa del Reino Unido. Pero en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se divide en dos, reino del norte y reino del sur. En esta etapa de la historia ya se habla de un reino dividido, un reino que se encuentra en el norte y un reino que se encuentra en el sur. El reino del norte que caería en manos de Asiria en el año 722 a.C. y el reino del sur que caería en manos de Babilonia en el año 586 a.C. Todo esto está registrado en el libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Después, en la cautividad, vemos que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Tenemos la era conocida como la era del cautiverio y el retorno también del cautiverio. Tenemos los libros donde se encuentra esta información: Esdras, Nehemías, Esther. La historia del cautiverio y el retorno del cautiverio se encuentran en estos tres libros: Esdras, Nehemías y Esther. Son 17 libros que conforman los libros históricos del Antiguo Testamento. 17 libros del Antiguo Testamento hasta Esther. Luego podemos ver los libros poéticos o sapiensales: Salmos, Proverbios, Cantares, que son conocidos como los libros poéticos. ¿En qué consisten estos libros? No son considerados como libros históricos, son personas que estuvieron en el Antiguo Testamento, que comparten su testimonio, alaban a Dios, y todo esto quedó registrado dentro de estos 5 libros. Y hemos colocado en el gráfico a estos libros poéticos o sapiensales justamente en la etapa del Reino Unido y Reino Dividido. Dentro de este grupo podemos marcar con rojo al libro de Job, porque la mayoría de los teólogos sostienen que Job habría pertenecido a la edad de los patriarcas, pero hay otros que dicen que no perteneció a la era de los patriarcas, sino a la era de los reyes. Pero en verdad mayormente sostienen que habría pertenecido a la era de los patriarcas. Pero de todas maneras, yo lo he considerado dentro de los libros poéticos y sapiensales, porque aquí nosotros no estamos estudiando el libro de Job, estamos estudiando a nivel general el panorama bíblico. Es por esta razón que no nos será muy pertinente saber en qué era perteneció Job. Luego aparecen los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, que en total son 17 libros, ¿se acuerdan? 17 libros proféticos. Los libros proféticos, ¿de qué época son? ¿En qué época Dios habló por medio de los profetas? ¿Cuándo habló más Dios? Cuando el pueblo de Israel no vivía conforme a la palabra de Dios y vivían de una manera desordenada y desobediente. Entonces Dios manda a profetas para advertirles, y salen expresiones en esta etapa como, por ejemplo, dile al rey, así dice el Señor, o también dice, advierte a mi pueblo de esta manera. Es así como los profetas se transforman en boca de Dios para poder proclamar el mensaje y advertir a su pueblo sobre el arrepentimiento. Esto lo podemos ver desde Isaías hasta Malaquías. Nosotros entonces no vamos a tratar de forma profunda los libros poéticos ni los libros proféticos, sino que nos centraremos un poco más en los libros históricos. Al terminar el profeta Malaquías, durante 400 años se dará el tiempo de silencio y luego viene Jesús. Entonces,
Tomamos desde el nacimiento de Jesús, abarcamos su ministerio público, luego Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. Todo esto está escrito en los libros de los Evangelios, que incluiremos en la categoría de libros históricos del Nuevo Testamento. ¿A quiénes? A Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Continuamos con el libro de los Hechos. Este libro registra cómo los apóstoles usados por el Señor fueron hasta los confines de la tierra predicando el Evangelio, cómo se proclamó el Evangelio del reino desde sus inicios hasta la culminación de los mártires de la iglesia primitiva. Es así como a continuación encontramos las epístolas, que son 21 epístolas, ¿se acuerdan? Entre las paulinas y las generales. Las epístolas fueron escritas por personas de la era del Nuevo Testamento, aquellos que pertenecían a la iglesia primitiva. Trataban temas como qué era la iglesia, quién era Cristo, cómo serían los postreros tiempos. Toda esta información sería registrada a través de los apóstoles y se formarían las epístolas, tanto generales como paulinas. Y al finalizar estas epístolas, al final de la Biblia, tenemos el libro de Apocalipsis, el último libro profético. Y el tema principal del libro de Apocalipsis es cómo será la venida del Señor aquí en la tierra. Ahora, quiero que pensemos una cosa. El apóstol Pablo y Juan, por ejemplo, cuando ellos predicaban el Evangelio, ellos decían que estábamos cerca de los postreros tiempos, ¿verdad? Hoy seguimos hablando de que estamos en los postreros días o en los últimos días. Entonces, hay algunas personas, en especial los que no creen en el Señor, aquellos que niegan la palabra de Jesús. Ellos dicen, pero hace 2000 años atrás ya se hablaban de que era el fin de los tiempos, el fin de los días, que estaba cerca el fin de los tiempos. Pero han pasado 2000 años y no vino esa escatología, por lo tanto no va a venir nunca. Y comienzan a negar a Jesús. Muchos dicen eso. Nosotros decimos que esto es una mala interpretación de la Biblia. Tanto ellos en aquella época como nosotros el día de hoy estamos en los postreros días. ¿Y por qué estamos en los postreros días? Porque el día de hoy tenemos la providencia, tenemos todo el plan que Dios había establecido para los hombres. Todas las profecías ya casi han sido cumplidas, solamente hay una que no se ha cumplido, que es la segunda venida del Señor. Después de 2000 años, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Por eso estamos en los últimos tiempos. Para ser más precisos, en aquellos días, como en estos días actuales, estamos en los postreros días, pero hoy estamos 2000 años más cerca de los últimos días, en comparación de los apóstoles. Yo creo que esta sería la manera más certera de poder explicar esto, ¿verdad? Entonces son 66 libros que hemos visto en forma general. Ahora, hay otra cosa que quisiera mostrarles. Vamos a ver algunos cambios drásticos en la historia. Hubieron eras de transición muy importantes, que surgieron cambios dentro de la historia y con personajes dentro de ellas que Dios utilizó. Aquí en la pantalla dice 2000 años antes de Cristo y se establece el punto cero que marca el antes y el después. Es un parámetro que tiene como centro el nacimiento de Jesús, aunque en realidad Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Se marca como AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Ahora estamos en el año 2021 después de Cristo. DC significa después de Cristo. Para ser exactos, tendríamos que decir que estamos en el año 2021 después de Cristo. Pero en realidad no quiero cambiar la forma de hablar. Lo que quiero decirles es que debemos de tener este parámetro para poder entender los tiempos. En la pantalla se marca como 0 para poder tener una diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Aunque en realidad Jesús nació en el año 4 después de Cristo, pero cuando dividieron la historia en antes y después de Cristo, calcularon mal. Por eso es que hay una diferencia de 4 años. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, sino que fue un error de los hombres. El hombre se equivocó, pero no afecta en nada el considerar la historia de la Biblia. Ahora, todo esto yo les he contado para que lo tengan como cultura general, como una información general. Si estamos hablando del año 500 antes de Jesús,
Estamos hablando de 500 años antes de la venida de Jesús, es decir, hace 2500 años atrás. Si hablamos del año 1000 antes de Jesús, estamos hablando de hace 3000 años atrás. Y si es 1500, serían 3500. Y si es 1500 antes de Cristo, serían hace 3500 años atrás. A veces yo les pregunto a los seminaristas, ¿quién es más antiguo, Moisés o Abraham? Yo les pregunto esto porque a muchos se les hace difícil ubicar a los personajes dentro de la línea de tiempo. Para poder adoptar el panorama bíblico, para poder aprender y enseñar, necesitamos conocer a los personajes bíblicos más importantes, pero también en qué época pertenecieron. Entonces, hace 2000 años antes de Cristo, en la Edad de Bronce, aparece un personaje importante. ¿Cuál fue? Abraham. Claro, que en esa misma era aparece Isaac y Jacob, pero más o menos recordemos a Abraham como el más representativo de aquella era hace 4000 años atrás. Para los que tienen interés en la teología, la época en la que Abraham apareció es conocida como la Edad de Bronce. Abraham vivió a mediados de esa era. Cuando nosotros hacemos el viaje de peregrinación a Israel, estudiamos mucho lo que es la arqueología. Por ejemplo, si vamos a Betseba, allí encontraremos restos o ruinas que pertenecen a la época, la Edad de Bronce. Después tenemos a Josué. Eso también sería muy bueno recordarlo. Josué. Obviamente, Moisés fue contemporáneo de Josué. ¿Por qué tenemos que recordar a Josué? Porque si bien es cierto, Moisés lideró el éxodo egipcio, él no pudo ingresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Por eso, sugiero que recordemos mejor a Josué. Él estuvo en el éxodo y también al mismo tiempo estuvo en la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida. 500 años después, en el año 1000, encontramos a David. Les hago recordar que en esa era eran contemporáneos David, Salomón y Saúl. Pero podemos recordar a David como segundo rey durante el Reino Unido, que fue Israel. 500 años después de David, podemos encontrar a Daniel. David perteneció a la Edad de Hierro y Daniel durante el reinado persa. Obviamente, Daniel fue llevado cautivo por los babilonios, los caldeos, pero retornó a Israel durante el reinado persa. Es por eso que vamos a recordar a Daniel en el año 500 antes de Cristo, es decir, hace 2500 años atrás. 500 años después de Daniel, encontramos a Jesús durante la época romana. Cuando el Imperio Romano gobernaba Israel, en ese trasfondo histórico nació Jesús. Roma gobernaba la tierra de Canaán cuando Jesús nació e interactuó en la tierra. Una vez más, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido hasta aquí. En el año 2000 a.C. aparece Abraham en la Edad de Bronce. En el año 1500 a.C. recordemos a Josué a fines de la Edad de Bronce. En el año 1000 a.C., hace 3000 años, recordemos a David, que pertenecía a la Edad de Hierro. 500 años después, en el año 500 a.C., recordamos a Daniel en el trasfondo persa. Y 500 años más tarde, vamos a recordar a Jesús en el trasfondo del Imperio Romano. Seminaristas podrán recordar esta información. Cuando yo enseño este curso en los campos misioneros, yo les pido que puedan memorizar toda esta información. Es por esta razón de que ahora yo les pido que ustedes puedan hacer lo mismo. Traten de memorizar todo lo que les he dicho. Esto les ayudará a poder explicar mucho mejor la palabra de Dios. Hay un título muy importante: acontecimientos importantes que se han dado en el intermedio, en el intervalo de estas épocas. En este intervalo de 500 años entre un personaje y otro sucedieron eventos muy importantes que debemos de memorizar. Por ejemplo, entre Abraham y Josué son 500 años. Entre David y Daniel son 500 años. Entre Daniel y Jesús son otros 500 años. Y en este intervalo de 500 años se dieron 4 cosas muy importantes, acontecimientos que duraron 400 años. Entre Abraham y Josué hubieron 400 años de esclavitud. Entre Josué y David
hubieron 400 años de jueces, o la época donde gobernaban los jueces. Entre David y Daniel hubieron 400 años de época de reyes, donde los reyes eran quienes gobernaban. Y entre Daniel y Jesús hubieron 400 años de silencio o la edad oscura, donde Dios no entregó palabra alguna. Todos son 400 años. Todo esto es peculiar, ¿verdad? Obviamente, dentro del reinado, hablando del reino del norte y el reino del sur, estos dos reinos cayeron en tiempos diferentes, en épocas diferentes. Cuando sumamos estos dos tiempos, el tiempo en que cayó el reino del norte y del sur, nos dan un total de 400 años y podemos calcularlo de esta forma. Recuerden que estamos adoptando un panorama general de la Biblia. Es por eso que yo lo he redondeado en 400 años, para que sea más fácil de poder recordar. En la parte de esclavitud dice 400 años. En otra parte de la Biblia dice 430 años, es decir, lo más preciso debe ser 430 años. Pero para tener un panorama bíblico en general, está bien que lo representemos como 400 años de esclavitud. Esto nos ayudará a poder recordar el panorama general de la Biblia. Lo mismo pasa con los jueces. Fueron 400 años. Entre los hijos de Abraham sabemos de que estuvo José. En realidad José era un descendiente de Abraham. José invitó a sus hermanos y a su padre y a toda su familia a Egipto y estuvieron viviendo en ese país. Pero después de algunos años se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y a su familia. Empezó a esclavizar al pueblo de Israel. Es por eso que se habla de 400 años de esclavitud. Luego el pueblo de Israel clamó con lágrimas y ruegos a Dios. Y es así como Dios levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luego estuvieron 40 años vagando por el desierto hasta que encontraron la tierra de Canaán. A partir de ahí, Dios levanta jueces para gobernar el pueblo de Israel. Son 400 años de era o de tiempo de jueces. Al final de la era de los jueces, Israel va donde se encuentra el profeta Samuel y le pide un rey. Y así es como se levanta el primer rey de Israel, Saúl, quien gobernó durante 40 años. Luego David, quien gobernaría 40 años más. Y luego Salomón, que gobernaría 40 años más. Y todo esto es considerado como el Reino Unido. Después que David fuera rey y luego que Salomón fuera rey, en el año 722 a.C., el reino del norte cae en manos de Asiria. Y en el año 586 a.C., el reino del sur cae en manos de Babilonia. Y es ahí como un grupo de Israel es llevado como cautivos a Babilonia. Y dentro de ellos estaba Daniel. ¿Cuánto tiempo duró este cautiverio hasta el primer retorno? 70 años. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia hasta que volvieron a la tierra de Canaán. Luego de la aparición del profeta Malaquías, Dios dejó de hablar a su pueblo hasta que vino Juan el Bautista y él comenzó a declarar el arrepentimiento de parte de Dios. En total fueron 400 años de silencio en que Dios no dio palabra alguna. Recuerden de que esta etapa de silencio también es conocida como la Edad Oscura o la etapa intertestamentaria de la Biblia. Es por esta razón que anhelo que puedan memorizar esta información. Yo deseo ayudarles para que lo puedan hacer sin mayores dificultades. Es por eso que les pido que ustedes puedan prestar mucha atención y que no vayan a perder ninguna de las clases que vamos a tener a continuación. ¿De qué forma nosotros podemos memorizar? ¿De qué forma podemos recordar algo? Es a través de la repetición. Y si lo repetimos una sola vez, nos olvidaremos el día de mañana. Es por esta razón que hay que repetirlo constantemente para que se haga nuestra la información. Ahora, me gustaría que podamos hacer un ejercicio de memoria para poder memorizar y aprender todo lo que hemos visto hasta el momento. Necesito que puedan abrir sus bocas y puedan repetir. También puedan mirar la diapositiva y luego escuchen con sus oídos, vean con sus ojos y hablen con su boca. Vamos a utilizar estos 3 sentidos para poder grabar en nuestra mente lo que hemos aprendido hasta el momento.
Si yo digo año 2000 antes de Cristo, ustedes van a decir Abraham. De esta forma lo vamos a hacer. ¿Están preparados? Si yo digo año 2000, ustedes van a decir Abraham. Amén. Entonces comencemos. Año 2000 antes de Cristo, Abraham. 1500, Josué. 1000 antes de Cristo, David. 500 años antes de Cristo, Daniel. 0, Jesús. Muy bien. Entonces es Abraham, Josué, David, Daniel y Jesús. Muy bien. Una vez más. Abraham, Josué, David, Daniel y Jesús. ¿Cuál es el primer acontecimiento entre Abraham y Josué? 400 años de esclavitud. Entre Josué y David, 400 años de jueces. Entre David y Daniel, 400 años de reyes. Y entre Daniel y Jesús, 400 años de silencio. Ahora, vamos a borrar algunas cosas de la pantalla para que puedan repetir la información y vamos a ver qué tanto han almacenado en su memoria. Traten de recordar, ¿sí? 2000, 1500, 1000, 500, 0, primer 400, segundo 400, tercer 400 y último 400. Muy bien, hemos tratado de repetir y memorizar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Lo hemos repetido varias veces y creo que ya en estas alturas ya se lo han aprendido y están dentro de sus memorias. Esto de repetir es muy importante. Memorizar es muy bueno. Se darán cuenta que esta información que hemos repetido y hemos memorizado será muy útil en las clases que vendrán más adelante. A medida que vayamos avanzando, ustedes se darán cuenta y les aseguro que tendrán ánimo para seguir memorizando y aprendiendo las diapositivas. Después que termine esta clase, el día de mañana, cuando regresen a sus hogares, traten de repasar solos. Vean el material, vean sus cuadernos, traten de recordar lo que han escrito en sus apuntes. Después de varios días, vuelvan a revisar su material, vuelvan a revisar sus apuntes y traten de repasar y hacer memoria. ¿Hasta qué? Hasta que esta información se haga suya. Y si así, más adelante alguien viene y les pregunta, ¿lo que dice la Biblia, qué es lo que dice? Entonces ustedes brevemente les van a poder explicar desde Abraham hasta Jesús. Una vez más, les pido que puedan recordar mediante estas diapositivas quiénes fueron los personajes más importantes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Desde Génesis, Abraham, Jesús, todo eso lo vamos a ver mucho mejor cuando aprendamos a memorizar. Bueno, ya casi está terminando la clase del día de hoy, la primera clase de Panorama Bíblico. ¿Qué es lo que veremos en la clase que viene? ¿Qué es lo que vamos a ver y qué temas vamos a tocar? Como vemos en la diapositiva, ¿qué ocurre en este tiempo? Es el tiempo del reinado de David, de Saúl, de Salomón. Tenemos a un reino unido y vamos a ver cómo se dio la división y cómo pasó de ser un reino unido a un reino dividido, reino del norte y reino del sur. Veremos también cómo cayó el reino del norte y cómo permaneció durante un tiempo el reino del sur hasta que fue derrotado y conquistado por Babilonia. Claro que veremos esta información en forma muy generalizada porque más adelante estaremos tocando este tema en forma mucho más profunda, acerca de los tiempos del reinado, los tiempos de la división del reino. También vamos a ver en forma general el cautiverio y el tiempo intertestamentario. ¿Qué pasó en esos 400 años de reinado? ¿Qué pasó con los 400 años de tiempo de silencio en que Dios no habló? ¿Y cuál fue el contexto político, económico en el tiempo de Jesús? También vamos a ver el primer, segundo, tercer viaje de Pablo, cómo fue llevado a Roma, luego fue arrestado, luego recuperó su libertad y luego bajo el emperador Nerón fue arrestado nuevamente para sufrir martirio. Todo esto vamos a revisar en la siguiente clase de forma muy generalizada porque más adelante lo estaremos tratando en forma mucho más profunda. ¿Y cómo vendrá el último tiempo, el fin? También vamos a ver esta diapositiva y de esa forma ustedes habrán visto en forma general toda la Biblia. Vamos a estudiar también sobre la geografía de Israel, también vamos a hablar acerca del Pentateuco de Moisés. Vamos a dedicarnos también de lleno a lo que dice Génesis en adelante.
Hasta aquí fue la primera clase de Panorama Bíblico. El día de hoy nos llevó casi 50 minutos la clase. Muchas gracias por su esfuerzo. Nos vemos en la segunda clase. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta la próxima.